hoy te voy a contar cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. Así es, como lo estás escuchando, la madrastra. Yo conocí a mi esposo en la universidad y ambos estudiábamos administración de empresas. Lo conocí cuando tenía como 23 años. Después de eso nos hicimos muy amigos y después comenzamos a salir. Después de como 3 años de relación decidimos casarnos. Y luego, 2 años después de intentar muchísimo tener hijos, descubrimos que Edgar, mi esposo, era estéril. Para ese entonces yo tenía como 28 años y comenzamos a gastar mucho dinero en tratamientos para ver si podíamos tener hijos. Pero antes de continuar, no olvides que esta historia es de Alejandra Cava y puedes unirte a su comunidad entrando al link en su perfil. Pero ningún tratamiento funcionó y esto nos trajo un montón de problemas a la relación. Cada vez nos alejamos más y más y discutíamos con más frecuencia. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando comenzó la pandemia y declararon inmovilización social. Yo perdí mi trabajo, pero Edgar, menos mal, no perdió el suyo, por lo que yo tenía que quedarme en el departamento. Para esto hay que aclarar que nosotros vivíamos en un departamento que nos habían regalado sus papás como regalo de bodas, ya que sus papás tenían varios edificios porque vivían del alquiler de los departamentos de esos edificios. Así que nos habían regalado un departamento en el mismo edificio donde ellos vivían. Me convertí en la madrastra de mi esposo. Nuestras peleas aumentaron con la pandemia ya que perdí mi empleo. Al poco tiempo la mamá de mi esposo Edgar falleció porque le dio COVID y esto hizo que él y su papá cayeran en una depresión tremenda, por lo que Edgar me pidió que viera a su papá y lo ayudara con cosas como limpiar su casa, lavar su ropa o llevarle el almuerzo, ya que tenía miedo de que su papá también cayera enfermo y falleciera. Como yo había perdido mi empleo y no tenía nada más que hacer, acepté en ayudarlo, además que pensaba que eso podía ayudar a mejorar el ánimo de Edgar y que no se deprimiera. Pero Edgar continuó muy triste hasta que repentinamente su humor cambió. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cavea y puedes unirte a su comunidad en su perfil. Pero yo no le pregunté absolutamente nada de por qué estaba más contento, ya que eso me beneficiaba a mí también, ya que yo no quería que él estuviera triste. Hasta que su comportamiento comenzó a hacerse muy extraño. Comenzó a revisar muy bien su ropa antes de dármela para lavar. Comenzó a contestar las llamadas en el baño o se paraba de la mesa para contestarlas. Comenzó a llegar muy tarde a la casa o se quedaba a dormir con sus amigos. Él me decía que sus amigos lo estaban ayudando mucho a superar la pérdida de su madre y que le gustaba ver partidos y quedarse a tomar con ellos. Pero yo, aunque no me pareciera su nuevo comportamiento, decidí aceptarlo porque de verdad estaba mejorando mucho. Hasta que esto se hizo muy frecuente y continuó por varias semanas. Convertí en la madrastra de mi esposo. Su comportamiento extraño duró semanas, hasta que decidí hablar con Eduardo, su padre, y preguntarle si creía que me estaba engañando, ya que no podía tener contacto con nadie más por la pandemia y Eduardo era la única otra persona que veía además de mi esposo. Obviamente su papá lo defendió y me dijo que no sospechara nada de él porque él era un buen hombre y que él lo había criado bien. Para esto cabe aclarar que Eduardo tenía 52 años, ya que había tenido a Edgar, mi esposo, muy joven. Yo obviamente decidí creerle al señor Eduardo porque no quería pensar de que Edgar me estaba siendo infiel. El tiempo continuó pasando, pero Edgar estaba cada vez más raro. La gota colmó el vaso cuando pasaron 4 días y él no llegó a dormir a la casa. Y puso la excusa de que se había quedado con sus amigos viendo varios partidos. Pero antes de continuar, no olvides que esta historia es de Alejandra Cavea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil. Así que decidí contarle a mi mejor amiga sobre el nuevo comportamiento de Edgar. Ella obviamente me dijo a la primera que me estaban poniendo el cuerno y que no fuera tonta, que tenía que encontrar la manera de descubrirlo y tener pruebas de que me estaba siendo infiel. Como por ejemplo seguirlo al trabajo y después del trabajo o agarrar su teléfono y ver si mantenía conversaciones con alguien sospechoso. Obviamente no podía hacerlo primero por la pandemia y porque no tenía trabajo, por lo que no podía salir. Así que decidí aplicar lo segundo y esperar el momento para tener su teléfono y revisar sus conversaciones de WhatsApp para ver si me estaba engañando y lo que me encontré me dejó impactada. Convertí en la madrastra de mi esposo. Decidí revisar su celular para ver si me estaba engañando. Decidí esperar el momento perfecto hasta que el momento llegó cuando se entró a duchar y se olvidó de meter su teléfono con él. Cuando agarré su teléfono, él había cambiado la contraseña. Obviamente esto hacía obvio de que me estaba engañando, porque yo me sabía su contraseña y nunca le había molestado que revisara su teléfono. Pero obviamente yo quería esperar pruebas más contundentes para recién poder decir que me estaba engañando. Así que me tocó esperar a la oportunidad para poder agarrar su teléfono desbloqueado. La oportunidad llegó una semana después cuando una de sus tías llamó a su WhatsApp para poder hablar con su papá.
Como él estaba muy ocupado y no podía bajar a entregarle el celular a su papá, decidió pedirme que si podía llevarle el celular al primer piso para que su tía pudiera hablar con su papá. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil. Obviamente yo agarré el teléfono de inmediato, sabiendo que esa era mi oportunidad perfecta para revisar sus conversaciones de WhatsApp. Bajé corriendo con el celular a entregárselo al señor Eduardo y su conversación por WhatsApp no duró mucho, así que al poco tiempo me entregó de nuevo el celular. Para mi suerte, el teléfono no se había bloqueado y se había quedado abierto en la conversación con su tía, por lo que decidí revisar sus demás conversaciones. Ahí fue cuando me encontré su conversación con su jefa. Y lo que había ahí dejaba clarísimo que me estaba engañando, ya que encontré storytime de cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. Mi esposo mantenía conversaciones con su jefa subidas de tono. Fotos, apodos cariñosos, mensajes. Yo estaba revisando su celular ahí en la casa de su papá. Pero aún así no pude contenerme y me eché a llorar ahí mismo. Obviamente su papá, el señor Eduardo, salió corriendo de inmediato al escucharme llorar y me preguntó qué estaba pasando. Pero al verme con el celular en la mano supo lo que estaba pasando. Así que no dudó en consolarme, abrazarme y decirme que cualquier cosa él se iba a poner de mi lado y que no me preocupara. Yo estaba muy molesta y me hervía la sangre por lo que había encontrado. Pero de todas maneras decidí ir y encarar a Edgar. Cuando llegué al departamento, obviamente él ya me estaba esperando en la sala súper nervioso. Yo solamente le entregué el celular y le dije: agarra todas tus cosas y vete, tienes 12 horas para dejar este departamento. Y le devolví el celular y me encerré en el cuarto de huéspedes a esperar a que alistara sus cosas. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil. Obviamente él lloró e insistió de que lo habían amenazado, pero yo no le creí ese cuento. Pero al poco tiempo se sacó la careta y tocó la puerta del cuarto de huéspedes diciendo: esta casa es de mis padres y por tanto mía. Si quieres alejarte de mí, entonces agarra tus cosas y lárgate tú. Yo no podía creer que además de haberme engañado, me estaba echando del departamento. Estaba furiosa, pero recordé lo que Eduardo me había dicho. Así que decidí bajar a buscarlo y contarle lo que estaba pasando. No se imagina. Ahorita de cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. El papá de mi esposo habló con Edgar y le dijo que tenía 12 horas para dejar el departamento, que como él me había engañado le tocaba a él irse, así que Edgar agarró sus cosas y se fue. Pero obviamente yo estaba furiosa y con ganas de vengarme. Además estaba devastada porque no podía creer que había desperdiciado tantos años de mi vida con un miserable como ese. Yo me quedé sola en mi departamento y Eduardo en el suyo, pero como ya teníamos la dinámica en la que yo bajaba con su almuerzo, le ayudaba a arreglar sus cosas y a lavar su ropa, entonces eso comenzó a hacerse una constante. Pero como yo estaba sola y Eduardo me hacía compañía, siempre bajaba a conversar, a ver películas y así. Hasta que poco tiempo después Eduardo me ofreció quedarme en el cuarto de huéspedes, ya que yo pasaba la mayor parte del día en su casa, porque en la mía me sentía muy sola y me deprimía demasiado pensar en Edgar. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes entrar a su perfil para más chisme. Prácticamente comencé a vivir con Eduardo y a convivir, hasta que poco tiempo después nuestra relación dio un giro inesperado. Eduardo cada vez se volvió más cariñoso y se me acercaba cada vez más. Obviamente yo sabía que estaba mal y que la familia nos iba a juzgar muy duro, pero a la vez quería vengarme de Edgar y sabía que eso le iba a doler demasiado, ya que él siempre había querido quedarse con la herencia de sus padres y todos sus edificios. Pero si yo me casaba con Eduardo, podía ser que la mitad de la herencia fuera para mí. Así que armé un plan y acepté. Al poco tiempo comencé a tener una relación con Eduardo. Hasta que un día Edgar nos descubrió. Llegó al departamento de improviso porque tenía la clave del ascensor y nos encontró a los dos durmiendo en la cama de Eduardo. Obviamente él armó un chongazo. Pero Eduardo le dijo que si no me daba el divorcio, no le iba a dar nada de la herencia. Al poco tiempo Edgar me dio el divorcio y me casé con Eduardo. Y así me convertí en su madrastra.